La revolución iraní ha comenzado. Los iraníes se están levantando para liberarse del régimen opresivo de los llamados líderes religiosos, que no son más que criminales que tomaron el poder con el apoyo de Francia, el Reino Unido y la CIA. Occidente apostó por el líder equivocado, Jomeini. El Shah fue instalado por el Reino Unido y Estados Unidos para salvaguardar sus intereses en el petróleo iraní. Con el tiempo, el poder se le subió a la cabeza y comenzó a proclamarse emperador, olvidando quién lo había colocado en el trono. El Reino Unido, Estados Unidos y Francia finalmente orquestaron su caída. Sin embargo, las potencias occidentales cometieron un grave error al respaldar a Jomeini, un fanático religioso y antiguo adversario del Shah. Sus esperanzas de obtener contratos lucrativos bajo el gobierno de Jomeini se evaporaron rápidamente cuando este tomó el poder y comenzó un reinado de opresión, tortura y asesinato. El círculo íntimo de Jomeini vivía en el lujo y ejercía su poder como monarcas o gobernantes fascistas. El Shah también era un tirano moderno, que utilizó a su policía secreta, Shabak, para torturar y matar a miles de personas. Sin embargo, bajo su gobierno, Irán era una nación más avanzada y moderna, abierta a los valores occidentales. Debemos recordar que el Shah, a pesar de su megalomanía narcisista y sus peligrosas tendencias, fue derrocado por una razón. El Shah fue nuestro tirano, reemplazado por los fanáticos religiosos que nos siguieron. La revolución iraní, una lucha por la verdadera liberación. A medida que se desarrolla la revolución iraní, una ola de desafío se extiende por todo el país, impulsada por una población que anhela derrocar a un régimen opresivo disfrazado de autoridad religiosa. Estos líderes, que tomaron el poder con el apoyo clandestino de Francia, el Reino Unido y la CIA, son poco más que criminales disfrazados de piedad. La decisión de Occidente de respaldar a Jomeini se presenta ahora como un error monumental. El ascenso y la caída del Shah. El Shah de Irán, Mohammad Reza Pahlavi, fue instalado por el Reino Unido y Estados Unidos a principios de la década de 1950, principalmente para asegurar el acceso occidental a las vastas reservas de petróleo de Irán. Esta intervención quedó resumida en el golpe de Estado orquestado por la CIA en 1953, que derrocó al primer ministro democráticamente elegido Mohammad Mossadegh. El reinado del Shah inicialmente prometió modernización y progreso económico, pero con el tiempo, el poder lo consumió. Al declararse emperador, perdió de vista a sus benefactores y a su pueblo. La fastuosidad de su gobierno y sus tendencias autocráticas alienaron a muchos iraníes. A finales de la década de 1970, el régimen del Shah se enfrentaba a graves conflictos internos. Las dificultades económicas, la corrupción desenfrenada y una brutal policía secreta, Shabak, que torturó y asesinó a los disidentes, alimentaron el descontento público. El punto de inflexión se produjo cuando el Reino Unido, Estados Unidos y Francia, viendo al Shah como un lastre, facilitaron silenciosamente su salida, allanando el camino para que surgiera una nueva potencia. El error de cálculo de Occidente. Entra el ayatolá Ruhollah Jomeini, un ferviente clérigo y antiguo adversario del Shah. Inicialmente, las potencias occidentales vieron a Jomeini como una fuerza estabilizadora potencial que podría proteger sus intereses. No lograron captar la profundidad de su ideología antioccidental y subestimaron su atractivo para las masas iraníes, que estaban desesperadas por un cambio. El ascenso de Jomeini al poder en 1979 rápidamente hizo añicos las ilusiones occidentales. Lejos de ser un líder dócil, estableció un régimen teocrático que resultó ser aún más represivo y hostil. Las esperanzas de conseguir contratos lucrativos y un gobierno cooperativo se evaporaron cuando el régimen de Jomeini inició una brutal represión contra la disidencia. Las ejecuciones, la tortura y la represión de opositores políticos se convirtieron en la nueva norma. El círculo íntimo de Jomeini disfrutaba de estilos de vida opulentos, que recordaban a las monarquías o regímenes fascistas de antaño, mientras que la población en general sufría bajo el puño de hierro del gobierno clerical. Una comparación de tiranías. A pesar del gobierno autocrático del Shah, su régimen aportó cierto grado de modernización y apertura a los valores occidentales. En Irán, bajo el Shah, se produjeron avances en los derechos de las mujeres, la educación y el desarrollo económico. Sin embargo, estos logros se vieron eclipsados por sus tácticas opresivas y su megalomanía. El terror de Shabak creó una atmósfera de miedo y resentimiento, lo que contribuyó al fervor revolucionario que finalmente condujo a su caída.
En contraste, el gobierno de Jomeini erradicó gran parte del progreso logrado durante la era del Shah. El gobierno teocrático impuso severas restricciones a las libertades personales, especialmente de las mujeres, y revirtió muchas de las políticas modernizadoras del Shah. El enfoque del régimen se centró en la ortodoxia religiosa y las purgas políticas, hundiendo a la nación en una nueva forma de despotismo. Una lección de la historia. A medida que los iraníes vuelven a levantarse, es crucial comprender el contexto histórico de su lucha. La revolución no es simplemente contra el régimen actual, sino una lucha continua por una verdadera autodeterminación y liberación de décadas de manipulación extranjera y tiranía interna. La participación de Occidente, desde el respaldo al Shah hasta el apoyo a Jomeini, ha tenido repercusiones duraderas. La revolución en curso es un testimonio de la resiliencia y el espíritu del pueblo iraní. Sirve como recordatorio de que las potencias extranjeras deben actuar con cuidado en los complejos paisajes políticos de otras naciones. A medida que avanza la historia, la esperanza es que Irán encuentre un camino hacia la libertad y la democracia genuinas, libre de las sombras de los opresores pasados y presentes.